¿Qué pasaría si te dijéramos que el drama más impactante de la Casa de la Pradera no ocurrió en Walnut Grove, sino detrás de cámaras? ¿Que Ma y Pa apenas se dirigían la palabra fuera del set? ¿O que el episodio final literalmente hizo volar el pueblo por los aires? Desde enemistades secretas y fiestas fuera del rodaje, hasta pelucas que hacían sangrar a las actrices y comidas que venían directamente de KFC, estas son las historias que nunca debiste conocer. ¿Tienes curiosidad por saber por qué un productor abandonó la serie Furioso? ¿O qué miembro del elenco se negó a hablar con Michael Landon durante 9 años? Estos 15 datos extraños cambiarán para siempre la forma en que ves La Pradera. Melissa Sue Anderson se fue porque Mary era ciega y aburrida. Cuando Melissa Sue Anderson se unió a la Casa de la Pradera con solo 11 años, se convirtió en una de las estrellas revelación del programa. Su interpretación de Mary Ingalls, brillante, dulce y responsable, le valió una nominación al Emmy. Pero con el paso de las temporadas, su entusiasmo se apagó. Cuando su personaje quedó ciego en la 4ª temporada, fue un reto actoral, que pronto se convirtió en frustración artística. O no hacía casi nada o estaba pasando por alguna tragedia, dijo. Tras la pérdida de la vista, los guionistas recargaron a Mary de melodrama, la muerte de su bebé, su sufrimiento constante y lágrimas sin fin. Para la temporada 8, Anderson había tenido suficiente. Se volvió demasiado telenovelesco, confesó. En un podcast de 2024, explicó el problema de fondo. No sabían cómo escribir para una pionera ciega. Empezó a sentirse invisible en la serie que había ayudado a definir. Así que con dignidad se alejó de Walnut Grove. Michael Landon y Karen Grassel se enfrentaron fuera de cámara. Charles y Caroline Ingalls eran la pareja perfecta en pantalla, devotos, pacientes y amorosos. Pero detrás de cámara, Michael Landon y Karen Grassel apenas se soportaban. Durante las negociaciones de la 2ª temporada, Grassel, actriz con formación teatral, pidió un aumento acorde a su carga de trabajo. Landon, que además era productor, director y guionista, se negó rotundamente. Según sus memorias, Bright Lights, Prairie Dust, él le dijo que su personaje no era lo bastante popular y que debía ganar lo mismo que los niños del elenco. Humillada, Grassel empezó a notar cómo su papel se reducía. Landon, supuestamente, se burlaba de ella en el set y hacía chistes groseros a su costa. Hizo que fuera muy difícil ir a trabajar, relató. Su enemistad se convirtió en uno de los secretos peor guardados de Hollywood. Años después, cuando Landon luchaba contra el cáncer de páncreas, Grassel eligió perdonar. Estoy agradecida de que arregláramos las cosas antes de que muriera, dijo. Un último acto de gracia de la propia Ma Ingalls. Michael Landon tuvo una aventura con una joven de 18 años del equipo. La imagen de Pa Ingalls sufrió un golpe devastador a principios de los años 80, cuando se descubrió que Michael Landon mantenía una relación con Cindy Clerico, una maquilladora de solo 18 años. Landon estaba casado y tenía 9 hijos. El escándalo sacudió a su familia y al elenco. Clerico, 20 años menor, trabajaba cerca de él en el set, y pronto su relación se volvió un secreto a voces. Melissa Gilbert, que veía a Landon como una figura paterna, quedó destrozada. Lo idolatraba, confesó después. Cuando salió a la luz el romance, no supe cómo procesarlo. Se negó a hablar con él durante casi una década. Landon finalmente se divorció de su esposa Lynn y se casó con Clerico en 1983, permaneciendo juntos hasta su muerte en 1991. Irónicamente, Gilbert se reconcilió con él apenas una semana antes de que muriera, perdonando al hombre que había roto su ilusión de perfección. El calor del set hacía que los actores se desmayaran. Aunque la Casa de la Pradera mostraba las frías llanuras de Minnesota, en realidad se filmaba en el abrasador Valle de Simi, en California.
Las temperaturas superaban fácilmente los 38 grados Celsius, mientras el elenco vestía trajes pesados del siglo XIX, enaguas, mangas largas, botas y sombreros. Alison Arngrim, quien interpretaba a Nellie Oleson, recordó su primer día como una experiencia cercana a la muerte. Empecé a sentirme mareada, pero no dije nada por miedo a que pensaran que no podía con el papel, escribió en su libro Confessions of a Prairie Bitch. Momentos después, se desmayó en plena escena. Los técnicos corrieron a socorrerla y la reanimaron con agua y sombra. No fue un caso aislado. Muchos extras y miembros del equipo también sufrieron insolación. El calor incluso deformaba los tablones de madera del set y derretía el maquillaje. Aún así, la producción siguió adelante, demostrando que sobrevivir fuera de cámara exigía tanta resistencia como hacerlo en la pradera. El episodio final literalmente hizo volar el pueblo. Cuando la Casa de la Pradera llegó a su fin en 1983, tras 9 temporadas, Michael Landon decidió que no debía despedirse en silencio. En el episodio final de 2 horas, The Last Farewell, los habitantes de Walnut Grove destruyen su propio pueblo con dinamita antes que entregarlo a un codicioso terrateniente. Los espectadores quedaron impactados, pero las explosiones tenían una razón práctica. La producción filmaba en Big Sky Ranch, un terreno alquilado, y Landon había prometido devolverlo como lo encontró. En lugar de desmontar los decorados pieza por pieza, optó por una solución cinematográfica: volarlo todo. Circularon rumores de que era su venganza contra NBC por el bajo apoyo, pero él lo negó. Quería que el final fuera emocional y poderoso, explicó. La demolición costó más de $250,000 y usó dinamita real bajo estricta supervisión. Mientras el pueblo ardía, también lo hacía una década de historia televisiva, cerrando La Casa de la Pradera de la forma más inesperada y explosiva posible. Melissa Sue Anderson no era querida por el elenco. Aunque Mary Ingalls era el modelo de dulzura en pantalla, Melissa Sue Anderson no era precisamente adorada detrás de cámaras. Sus compañeras Melissa Gilbert y Alison Arngrim la describieron como distante y reservada. No se mezclaba con nosotros, escribió Gilbert en sus memorias Prairie Tale. Actuaba como si estuviera por encima de todo. Arngrim fue aún más directa, llamándola un misterio envuelto en silencio. Mientras el elenco infantil formaba un vínculo casi fraternal, Anderson prefería el aislamiento, permaneciendo en su tráiler entre tomas. También circularon rumores de celos. Fue la única niña del elenco en recibir una nominación al Emmy, lo que pudo generar cierta tensión. Cuando dejó la serie, la distancia entre Mary y el resto de la familia Ingalls era casi total. Años después, Gilbert admitió que aunque respetaba su talento, nunca fuimos amigas. Irónicamente, la rivalidad entre Mary y Laura no era actuación, era la vida real. Un productor renunció porque los Ingalls eran demasiado elegantes. Ed Friendly, uno de los productores ejecutivos originales de La Casa de la Pradera, tenía una visión completamente distinta a la que Michael Landon impuso después. Friendly era un purista. Quería que la familia Ingalls viviera como en los libros, en una choza de barro, descalzos, con ropas raídas y luchando por sobrevivir. Pero los ejecutivos de NBC y Landon creían que eso era demasiado sombrío para la televisión de horario estelar. Así, les dieron una casa bien construida, suelos de madera y vestuario limpio. Furioso, Friendly ridiculizó la serie llamándola «¿Qué tan rica es mi pradera?» y acusó a la cadena de idealizar la pobreza. «Tienen de todo menos un Cadillac», bromeó en una entrevista con People. Frustrado por la dirección edulcorada del proyecto, renunció antes de que el programa siquiera saliera al aire. Landon, que deseaba control total, nunca miró atrás, y la serie se convirtió en un éxito mundial sin él. El elenco bebía, y mucho.
Aunque la casa de la pradera era amada por sus valores familiares y su moral pionera, la vida en el set era sorprendentemente desinhibida, especialmente para los adultos. Karen Grassel reveló años después que había un bar completamente surtido disponible durante las filmaciones y que los actores solían beber entre escenas. Ella misma confesó haber luchado contra el alcoholismo en esos años, algo que ocultó durante décadas. Michael Landon, pese a su imagen de padre ejemplar, no desalentaba el ambiente fiestero. Algunos aseguran que lo fomentaba como una forma de camaradería. Bebían más cerveza y whisky que café, bromeó un miembro del equipo técnico. No era raro que algunos estuvieran algo alegres durante las escenas ligeras, aunque nunca en las más emotivas. Los niños del elenco eran protegidos de esas fiestas, pero el contraste era claro. Una familia ejemplar en pantalla y un set de Hollywood fuera de control. Se rumoraba una maldición sobre la serie. Con los años, los fans comenzaron a hablar de una supuesta maldición en la casa de la pradera, impulsada por la sucesión de muertes por cáncer entre sus protagonistas. Michael Landon murió en 1991 de cáncer de páncreas, con apenas 54 años. Su amigo cercano y colaborador frecuente, Victor French, falleció en 1989 de cáncer de pulmón. Kevin Hagen, el querido Dr. Baker, murió en 2005 de cáncer de esófago. La cadena de muertes fue tan inquietante que alimentó teorías conspirativas. Algunos creyeron que estaba relacionada con el lugar de filmación, en Simi Valley, cerca del laboratorio de Campo Santa Susana, una zona con fugas radiactivas y vertidos químicos conocidos. Aunque nunca se comprobó un vínculo real, la maldición sigue siendo parte del mito de la serie. Y aunque otros miembros del elenco han vivido vidas largas y saludables, las muertes de esos 3 actores dejaron una sombra sobre el legado cálido y nostálgico del programa. Algunos episodios de las últimas temporadas fueron demasiado raros para volver a emitirse. Cuando la serie llegó a las temporadas 8 y 9, los guionistas claramente se estaban quedando sin ideas realistas sobre la vida pionera. Lo que siguió fue una serie de episodios extraños y absurdos que todavía desconciertan a los fans. En uno, la familia Ingalls adopta un orangután, sí, un animal selvático, que de algún modo termina en Walnut Grove. En otros, la historia se adentra en lo sobrenatural, con fantasmas y apariciones que rompían por completo el tono original. Incluso hubo un episodio entero que resultó ser solo un sueño, lo que enfureció a los espectadores. Estos capítulos finales se alejaron tanto del espíritu original que muchas cadenas los excluyen de las repeticiones. Los fanáticos más fieles suelen bromear: dejó de ser Little House y se convirtió en Little Insanity. Incluso Alison Arngrim y Dean Butler admitieron que al final la serie se volvió muy rara. Hubo verdaderas tensiones entre las hermanas. En pantalla, Mary, Laura y Nellie vivían en constante rivalidad, pero fuera del set, la dinámica era igual de complicada. Melissa Gilbert y Alison Arngrim se volvieron inseparables, compartiendo risas y bromas. Melissa Sue Anderson, en cambio, se mantenía siempre al margen. En sus memorias, Gilbert la describió como fría y poco amigable, y dijo que rara vez participaba en actividades con el elenco. Arngrim coincidió. Éramos solo unos niños tratando de sobrevivir, pero Melissa Sue vivía en su propia isla. Nunca hubo bullying abierto ni enfrentamientos directos, solo una tensión persistente que nunca se disipó. Anderson nunca habló públicamente del conflicto, aunque reconoció más tarde que no hizo muchas amistades durante la serie. Mientras el vínculo entre Laura y Nellie se convirtió en una amistad para toda la vida, la distancia con Mary fue real y nunca se cerró del todo. La cocina de Ma era pollo frito de KFC y guisos Dinty Moore. Caroline Ma Ingalls pudo haber sido la madre pionera por excelencia, cocinando guisos abundantes sobre una estufa de leña,
Pero la verdad detrás de esos platos rústicos está lejos de ser casera. El elenco no comía precisamente venado fresco ni pollos criados en la granja. En muchas escenas, los cubos de KFC estaban justo fuera del encuadre. Sí, Kentucky Fried Chicken sustituía al pollo de la frontera. ¿Y el estofado de carne? Era Dinty Moore, directo de una lata. El equipo usaba las mismas ollas por continuidad, pero a menudo vertía comida rápida o enlatada minutos antes de filmar. Melissa Gilbert bromeó más tarde que todo el set olía a grasa de pollo. Curiosamente, los alimentos del rodaje se convirtieron en el momento favorito para los actores jóvenes. Aunque el programa daba la impresión de una vida autosuficiente y natural, el verdadero ingrediente secreto era la conveniencia. Y probablemente un puré de papas al lado. El verdadero Walnut Grove todavía existe. Walnut Grove no era solo una fantasía televisiva, es un pueblo real en el suroeste de Minnesota, con menos de 900 habitantes. Esta pequeña comunidad fue realmente el hogar de la infancia de Laura Ingalls Wilder, y hoy celebra con orgullo ese legado. Cada año, miles de fans de todo el mundo visitan el Laura Ingalls Wilder Museum, exploran réplicas de las casas originales y asisten al Wilder Pageant, una obra al aire libre basada en sus escritos. El pueblo ha abrazado su identidad como el corazón de la Casa de la Pradera. Los negocios llevan nombres de la familia Ingalls. Las calles hacen referencia a los personajes y el Consejo de Turismo local organiza reuniones con los actores. Pese a su fama internacional, Walnut Grove sigue siendo modesto, encantador y profundamente ligado a sus raíces en la pradera. Para los fanáticos, visitarlo es como entrar en las páginas de los libros de Laura o en un episodio del programa. Es la prueba viva de que la ficción puede preservar la historia real. La casa de los Ingalls se incendió 2 veces. Después de que la serie terminara en 1983, muchos escenarios fueron desmontados, pero la casa de los Ingalls fue preservada en el Big Sky Movie Ranch en California. Se convirtió en un lugar de peregrinación para los fanáticos e incluso fue usada en otras producciones. Sin embargo, en 2003, un incendio forestal arrasó la zona y redujo la icónica estructura a cenizas. Fue un golpe devastador para los seguidores de la serie. Y luego volvió a ocurrir. En 2019, otro incendio quemó la misma región, borrando lo poco que quedaba. Hoy no existen rastros físicos de la casa que una vez simbolizó la sencillez, la fortaleza y la unión familiar. Solo quedan el terreno vacío y unos pocos restos carbonizados. Algunos fanáticos incluso han tomado muestras de tierra como recuerdo. De forma inquietante, el destino de la casa reflejó el final de la serie, cuando los habitantes decidieron destruir sus hogares antes de entregarlos a extraños. Así que ya lo sabes. Detrás de los cofias y los barriles de mantequilla, la Casa de la Pradera estaba lejos de ser simple. Desde peleas en el set y romances secretos, hasta cenas de comida rápida y episodios absurdos, esta querida serie tenía más capas que el pastel casero de Ma. ¿Cuál de estos hechos te sorprendió más? ¿El final con dinamita? ¿Los hábitos de bebida del elenco o la decisión de Mary de marcharse? Cuéntanos en los comentarios qué recuerdas más de Walnut Grove. Y si este viaje te trajo nostalgia, dale un me gusta. Compártelo con otros fans de la pradera y suscríbete para descubrir más historias ocultas de la historia de la televisión.